La situación de los cazacarros británicos durante la Segunda Guerra Mundial se puede describir con el dicho ruso: los ingleses tardan mucho en ensillar sus caballos y cabalgan despacio. El mejor ejemplo de esto es la historia del Challenger 1. El primer prototipo estuvo listo en el verano de 1942, pero la producción en masa no comenzó hasta marzo de 1944. Antes del final de la guerra se produjeron menos de 200 vehículos de ese tipo. La historia de su sucesor fue más triste. Oficialmente titulado SP-17PR o A-30 o Vengador 1. Este cazacarro no llegó a tiempo para la guerra. A diferencia del Challenger 1, este era un cazacarro especialmente diseñado. Se tuvieron en cuenta los errores cometidos durante el diseño de su predecesor, pero ya era demasiado tarde. El desarrollo tomó demasiado tiempo. Cazacarros rápido para el Royal Artillery. La idea de motorizar el cañón de 17 libras surgió poco después de que comenzara el desarrollo. No era ningún secreto que el arma resultaría mucho más pesada que sus predecesoras. Empujar un cañón de 3 toneladas no era una tarea fácil, por lo que las primeras ideas para un chasis autopropulsado se expresaron el 22 de agosto de 1941. 3 meses antes de que comenzaran los trabajos, una de las ideas era instalarlo en el tanque pesado estadounidense T-1 Futuro M6. Había ideas alternativas, por ejemplo, la instalación del arma en un tanque británico con torreta giratoria. Otra propuesta fue instalarlo en una casamata sobre el chasis de un tanque extranjero, pero el trabajo no avanzó más allá de las discusiones. En el verano de 1942 estaba claro que la artillería necesitaba una plataforma móvil para el nuevo arma. En ese momento ya se había anunciado el desarrollo de un tanque con esta arma. La primera idea fue el tanque pesado A-29, que tenía una excelente protección. Sin embargo, se sabía que los cazacarros deben de ser muy móviles, y allí nació el A-30, más tarde Challenger 1. Sin embargo, la rama de artillería necesitaba un cazacarros, no un tanque. El A-30 era un tanque extraño, pero seguía siendo un tanque. Además, según artilleros, era muy grande y demasiado pesado. A finales de junio de 1942 se cumplieron las primeras necesidades para un cazacarros. La rama de artillería quería el mismo A-30, pero con un blindaje más fino y una masa de unas 26 toneladas. Una alternativa podría ser el Cromwell, con un ángulo de recorrido limitado. La segunda propuesta era un extraño híbrido que consistía en un cruzado sin torreta con un cañón de 17 libras sobre una nueva montura. Este proyecto fue mostrado a la artillería el 2 de julio de 1942, pero no quedaron entusiasmados. La altura de este vehículo era comparable a la del A-30, la protección era muy pobre y la munición estaba almacenada a gran altura. El diseñador principal del tanque, que es William Robotham, se mostró escéptico. Todavía pensaba que la 30 era el cazacarros óptimo. La artillería real se encontraba en una situación difícil. Por un lado, el A-30 era parcialmente satisfactorio, pero aún así estaba clasificado como tanque, por tanto el A-30 pertenecía al Real Cuerpo Blindado. Por otro lado, hubo proyectos con un cañón de 17 libras sobre un chasis Cromwell o Valentine Vanguard. Se consideró seriamente el concepto de un cazacarros con un arma apuntando hacia atrás. El chasis Valentine no era el favorito, ya que era mucho más lento que el modelo Cromwell. Sin embargo, ese el chasis que finalmente se eligió. El 24 de mayo de 1943 se mostró la artillería real, el SP Valentine de 17 libras. No había muchas opciones, sobre todo porque la artillería tenía planes grandiosos. Se necesitaban 1350 cazacarros en 1943, 450 más en 1944 y 200 en la primera mitad de 1945. El mayor general Eldridge, comandante de la artillería real, comprendió los riesgos de un programa de cazacarros rezagado. Como resultado, el problema se resolvió parcialmente gracias a la ayuda exterior. Se realizó un pedido de 700 GMC M10 en Estados Unidos. Posteriormente, el pedido se amplió y se enviaron 1.648 vehículos en total. Otra opción era el GMC T-70 o M18 Hellcat. Los británicos recibieron dos de estos vehículos, que recibieron las matrículas S.238462 y S.238463.
El Departamento de Guerra reservó un conjunto de 800 números para estos vehículos. Sin embargo, dado que el cañón de 17 libras no encajaba en el Hellcat, estos vehículos nunca se realizaron. En cuanto a la AP sobre el chasis Cromwell, la Royal Artillery llegó a la conclusión de que era necesario construir un nuevo vehículo utilizando el concepto A30. Se le dio el nombre de SP2, el Archer era SP1. Lo mismo pero más bajo. El primer borrador de la 30 SP2 fue presentado por Robotham en una reunión el 27 de julio de 1943. En otoño se construyó un modelo que tuvo buenos resultados. Sin embargo, se anunció que la producción de la 30 SP2 no comenzaría antes del segundo trimestre de 1945. Comenzó a estallar la competencia. Uno de los componentes más importantes del cazacarros era la torreta de la del Challenger. La primera variante fue desarrollada por Stoughton y Pitt, la segunda por Rolls-Royce. Se prefirió el diseño de Rolls-Royce, con la condición de que se rediseñara el soporte del arma. El concepto general estaba listo a finales de diciembre de 1943. Según los requisitos, la masa no superaba las 30 toneladas y la velocidad máxima sería de 52 km por hora. El chasis era el mismo que el del Challenger, pero se modificó la torreta. Se quitó la ametralladora coaxial y la torreta ahora estaba mucho más baja. La altura del SP2 sería de 2134 milímetros. Este vehículo no tendría uno de los mayores puntos débiles de Challenger, la torreta. La tripulación quedó reducida a 4 hombres, 3 de los cuales estaban alojados en la torreta. Además de la reducción de altura, también se redujo el blindaje. La parte delantera tenía 50 milímetros de espesor y los laterales y la parte trasera tenían 40 milímetros de espesor. La parte trasera de la torre recibió un enorme contrapeso. Los diseñadores de Rolls-Royce no incluyeron techo, al igual que los cazacarros estadounidenses. El compartimento de combate estaba abierto desde arriba. Se siguió en gran medida el concepto del cazacarro estadounidense M36 Jackson. Mientras el desarrollo del SP2 estaba en marcha, el Departamento Real de Artillería y Guerra continuó discutiendo sobre qué tipo de vehículo deberían comprar. También se habló del volumen de pedidos. Al ejército británico le gustó el SP2 como la opción más rápida y costosa. Por otra parte, los deseos de los militares no tenían poder sobre la industria británica. El Challenger y mucho menos el SP2 no tenía prisa por entrar en producción. Como resultado, el SP1 o Archer se construyó en múltiples cantidades. El HRS IC2 fue un verdadero salvador en este escenario. El chasis ya estaba terminado y solo faltaba convertirlo. El resultado fue que el GMC M10 era el portador estándar del cañón de 17 libras en el verano de 1944. Mientras el programa de rearme estaba en marcha, la rama de artillería todavía tenía esperanzas de un cazacarro doméstico. Cuando el diseño del SP2 estaba llegando a su fin, un evento cambió su apariencia drásticamente. La producción del Cromwell estaba llegando a su fin. El A34 o Cometa lo iba a sustituir. El Cromwell y el Cometa eran similares en muchos aspectos, pero el chasis era diferente. Además de una forma diferente del casco, el tren del rodaje ahora tenía rodillos de retorno. El SP2 tuvo que ser cambiado a fondo, tanto el casco como la torreta. La experiencia también demostró que en algunos casos, especialmente en la ciudad, los vehículos eran vulnerables al fuego desde arriba. Los equipos de SPG construyeron sus propios techos en el campo. El desarrollo de un techo para el SP2 surgió en enero de 1945. El nombre del SP2 también apareció por primera vez en enero. Vengador 1. A diferencia de los tanques de crucero, cuyos nombres comenzaban con la letra C, los cazacarros tenían nombres que comenzaban con la letra A. Además de los ya mencionados Vengador, Archer o Achires, el SP3 recibió el nombre de Aleto. El primer piloto del Vengador 1 se entregó en febrero de 1945. El vehículo recibió la matrícula S.348560. El segundo piloto, S.348561, se entregó en abril. Se asignó un conjunto de 500 números WD, lo que indicó la cantidad de vehículos que se pedirían. Sin embargo, en la primavera de 1945 ya era claramente demasiado tarde. No había ninguna razón para apresurarse con la producción. En los primeros 7 meses de 1945 no se entregaron más de 10 vehículos de este tipo.
La versión final del SP-17PRA-30, como se le llamaba en los documentos, era radicalmente diferente en la inicial. La masa aumentó a 31 toneladas gracias al nuevo chasis. El informe de pruebas tenía una cifra aún mayor, 33 toneladas. Para cumplir con el requisito de reducción de altura, se bajó la plataforma de la torreta. Las trampillas del habitáculo se fabricaron desde cero. Eran mucho mejores que los del Cromwell o el Cometa. La torreta también era radicalmente diferente a la del Challenger como se pretendía originalmente. Estaba abierto desde arriba. Varios cambios aumentaron la altura del vehículo a 2210 milímetros, lo que todavía no estaba nada mal para un cazacarros. El techo aumentó esa altura hasta los 2.5 metros, aunque podría retirarse. La variante ligera del techo con trampillas abatibles se instaló sobre puntuales, lo que contribuyó a la ventilación. En caso de mal tiempo, las aberturas se pueden cubrir con una lona. El soporte del arma también era diferente. La parte delantera de la torreta estaba fijada con pernos para facilitar el mantenimiento del arma. La posición de la tripulación cambió. A diferencia de otros tanques y AP británicos, el artillero estaba a la derecha de la recámara. El arma en sí era diferente a la utilizada en el Challenger. El MK7 de 17 libras tenía una recámara que se abría hacia la izquierda. Se conservó la cesta de la torreta, lo que facilitó la vía de la tripulación, pero redujo la cantidad de munición a bordo. Solo se almacenaron 55 rondas en lugar de 70 rondas. En el interior se guardaba un arma Bren para proteger a la tripulación de la infantería enemiga. El tercer piloto del Vengador 1 fue sometido a pruebas a partir de julio de 1945. Las pruebas demostraron que el aumento de masa no afectó radicalmente la movilidad. La velocidad máxima seguía siendo de 56 km por hora. La velocidad media en carretera era de 43.5 km por hora y la velocidad media en camino de tierra era de 29 km por hora. Se criticó la posición del conductor, especialmente el asiento. Era difícil ver a través del puerto de observación delantero. Sin embargo, en parte fue culpa del puerto. Mientras que el Challenger y Cromwell tenían un puerto muy grande, el Vengador 1 tenía uno mucho más pequeño. Cambiar de marcha también fue muy difícil. El vehículo recorrió 2.426 kilómetros por carretera y 2.406 por caminos de tierra. Los últimos 1.600 kilómetros fueron los más duros. El Gap empezó a desmoronarse. En esta etapa se descubrieron 37 pequeños defectos. La caja de cambios se tuvo que cambiar a los 1.984 kilómetros. Los resultados generales fueron satisfactorios. La mayoría de los defectos se debieron a la producción. El compartimento de combate y los estantes de municiones quedaron muy bien. En promedio, se necesitaron 8 segundos para recargar el arma, lo cual fue un resultado normal. El cazacarros de Rolls-Royce resultó ser un muy buen vehículo de combate, más móvil que el GMS M10 Wolverine y también más bajo. Esto es exactamente lo que quería la artillería británica. El problema fue que llegó entre 1.5 y 2 años demasiado tarde. Cuando se puso en producción el Vengador 1, la guerra casi había terminado. El papel de cazacarros lo desempeñaron el Archer 1 y el Achilles 12, sin mencionar el Sherman VC Firefly. El Vengador 1 fue el último cazacarros británico armado con cañones construido en una gran serie. El destino del vehículo en la posguerra fue breve. Los cazacarros fueron enviados a 2 regimientos, uno de los cuales estaba en el Bahor, ejército británico en el Rin. En la zona de ocupación británica, estos vehículos sirvieron silenciosamente hasta 1949, cuando fueron dados de baja. Ni una sola muestra sobrevive hasta el día de hoy. Este es el final triste e injusto para una máquina de combate bastante buena, cuyo único defecto puede resumirse en las palabras siguientes: demasiado tarde. Suscríbete al canal, tanquista. Vamos a publicar más contenido. Deja un buen like, comenta algo positivo, ese comentario que nos inspire para poder seguir compartiendo contenido vanguardista relacionado con los tanques. Y sobre todo, no te pierdas el siguiente video, por eso dale a la campanita. Eso me ayuda mucho para crecer en YouTube. Y nos vemos en el siguiente video, tanquistas. Chao, chao.